Hoy vamos a hablarle sobre pedagogía crítica según Iván Illich, los maestrantes Wilson Arrieta y Ana María Sánchez, con el tutor John Pérez Vargas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hablemos un poco de nuestro autor, y es Iván Illich. Nació en Viena en septiembre 4 de 1926 y falleció el 2 de diciembre del 2002. Fue un gran pensador austriaco, polifacético y polémico. Hizo sus primeras publicaciones en los años 70, fue párroco en Nueva York en 1946 y propuso en la pedagogía crítica desescolarizar las escuelas. El costo de aprender según Iván Illich. Podemos apreciar una imagen donde hay dos diferentes métodos de enseñanza. Observamos en la imagen número 1 un grupo de niños que les falta muchas herramientas de aprendizaje y que solamente estudian con lo básico que tienen, y observamos la otra imagen donde están unos estudiantes de una clase alta pudiente donde tienen todas las facilidades y las herramientas para educarse. Entonces, según Iván Illich, dice que la educación era muy cara y que el costo de la educación solamente era para gente pudiente y que la clase baja no tenía acceso a una educación, sino una educación media, faltante de muchos recursos didácticos, y eso era una de las cosas que más criticaba Iván Illich. Por eso habla del costo de la educación, cuánto vale la educación, cuántas personas tienen acceso a la educación. Otro de los aspectos los cuales critica Iván Illich es la obligatoriedad en las escuelas, la burocracia y la iglesia. Cuando hablamos de obligatoriedad hacemos referencia un poco a ese grupo de docentes que son autoritarios, que imponen su conocimiento y que creen saber la verdad única y absoluta dentro de una sociedad burocrática donde pocos son los que se educan, porque pocos son los que tienen acceso a estudiar en instituciones privadas, y de tener ese facilismo de las herramientas tecnológicas que hoy en día pues, nos ofrecen los medios. Y la iglesia, y critica un poco a la iglesia porque la iglesia no es mediadora. La iglesia es una iglesia autoritaria, que basa sus doctrinas en las creencias burocráticas de una sociedad exigente. Entonces esas son las cuestiones que más critica nuestro autor Iván Illich. ¿Cuál sería el modelo de escuela ideal según Illich? Bueno, Illich propone una escuela que no ejerza parámetros pedagógicos, que busque enseñar personas a partir de lo que le agrada y de las actitudes propias de cada uno, que busque fomentar intercambios de conocimiento y experiencias con grupos educativos de su entorno social. Illich también propone una alternativa de un nuevo estilo de aprendizaje que estuviese basado en las relaciones interhumanas. Propone a estudiantes libres, pensantes, que sean capaces de ejercer control sobre cada uno de sus actitudes. Entonces, cuando nuestro autor comienza a hablar de la desescolarización, ¿verdad? Un proceso desalineado de una educación formal, de una libertad de pensamiento, de un nuevo estilo de aprendizaje. Cuando hablamos de desalineación, hacemos referencia a desencasillar a los estudiantes de aquellas cuatro paredes donde dictan sus clases, a no establecer normas de uniforme. O sea, ¿por qué el estudiante tiene que estar uniformado para asistir al colegio? O sea, nuestro autor dice, pero ¿por qué tiene que uniformarse? ¿Por qué las sillas deben agruparse en forma
alineada, por qué esa estructura, quién establece esta estructura. Y habla de una educación informal porque se dirige sobre todo a aquella educación donde el estudiante, sin salirse de lo formal, pueda ser informal, o sea, libre de pensamiento, libre de estructurar su propio conocimiento, libre de fomentar, de investigar, de ser un creador, un estudiante crítico, pensante, donde sea capaz de construir su conocimiento. Y por eso él nos habla de la desescolarización, o sea, tratar de salir de ese ámbito escolar y desescolarizar un poco, mirando el punto de vista que el estudiante no necesita ser encasillado para aprender, que el conocimiento es autónomo y que cuando las cosas estrictamente, ¿verdad?, y autoritariamente con reglas así no se aprende. Entonces es cuando nosotros miramos un poco el tema de desescolarización propuesto por Iván Illich. Iván Illich propone en su pensamiento crítico que no solo hay que desescolarizar las instituciones educativas, sino también la cultura, para que las personas puedan empezar a creer y a formar su propio conocimiento y crear una sociedad un poco más crítica y que no sea una sociedad repetitiva ante cualquier situación. Se propone que los estudios didácticos, los estándares, no cuestionan la existencia de las escuelas, porque esos son modelos estructurados que no establecen las conductas de los estudiantes, porque de alguna u otra forma le quitan la libertad y la autonomía. Se propone también el libre pensamiento entre los estudiantes y jóvenes que sean capaces de investigar, que sean capaces de salir del entorno, del aula de clase y establecerse con su entorno ambiental, social, con el entorno que los rodea, que sean capaces de ser pequeños y grandes investigadores, porque de allí depende la autonomía del conocimiento de cada uno de ese grupo de jóvenes y niños que a nuestra sociedad aportan día a día. Se propone de alguna manera que el docente no debe ser autoritario porque él no tiene la última palabra, que el hecho de pasar por una universidad o de pasar por una escuela, eso no te hace más o menos personas que otros, que el obtener un diploma y obtener una calificación alta no quiere decir que el estudiante sea un estudiante excelente. Hay estudiantes que pueden destacarse en otros ámbitos, ya sean culturales, ya sean culturales o científicos, que no solamente el encasillarse en un aula de clase hace al mejor estudiante. También se dice que la educación debe actualizarse constantemente, que las escuelas deben avanzar y ser promovidas en el conocimiento, que hay que tener en cuenta los métodos científicos, las ciencias, la tecnología, apoyarnos en esto, que no existe una verdad absoluta, ni científica ni religiosamente, simplemente existe lo que en el momento se va dando y que debemos, para tener un pensamiento crítico, buscar el interactuar con grupos de personas y tratar de crear bases de datos, ¿verdad?, de esos grupos de personas que sean capaces de compartir sus habilidades, que sean capaces de responder muchos interrogantes, que la educación solamente no se basa en lo que ya está escrito, en lo que está estandarizado, sino que el pensamiento es algo que debe irse enriqueciendo día a día con nuestro quehacer, con nuestra relación con el entorno. Y este es un tema muy amplio y de alguna u otra manera, pues a modo de conclusión, queríamos aclarar un poco de que la concepción de Iván Illich es un poco salir de los parámetros, salir de ese esquema en el que siempre hemos educado, que los docentes debemos ser un poco más flexibles, debemos escuchar mucho más a nuestros estudiantes, debemos tratar de interactuar con el entorno, que el estudiante sea capaz de intimidar con la naturaleza, que sea capaz de intimidar con su entorno. Esta es nuestra propuesta. Muchísimas gracias.